Bueno, el estudio tiene por nombre Estadio de Conservación de la clase Manuleopsida en Chile, Fernando Grosso Contreras, para la asignatura Conservación y Remediación de Sistemas Acuáticos. Damos una introducción. Bueno, la clase Manuleopsida pertenece a la división Magnolofita del reino Plantae, o reino vegetal. La división Magnolofitas o angiospermas, como también se denomina, según el tipo de clasificación, son plantas que se caracterizan por presentar las flores completas, es decir, las flores bien formadas, con sus separados sus pétalos, frutos y semillas cubiertas. Y en general, la polinización de esta clase de especies es indirecta sobre el estigma, o sea, hay un óvulo o un estilo y un estigma bien definido. Y el leño secundario presenta tráqueas y traqueidas, una, una división, digamos, anatómica de la madera. Desde el punto de vista evolutivo, las angiospermas son las plantas más recientes, digamos, y tienen eh, la mayor especialización y evolución desde el punto de vista de la producción de frutos y semillas. Bueno, el origen de las plantas se remonta a casi 500 millones de años atrás, con la evolución o la aparición de las primeras algas de agua dulce, digamos, eh, continuando después con las plantas hepáticas, ¿cierto? Se generó o evolucionó hacia el crecimiento apical, aparecen los musgos, aparecen las plantas vasculares probablemente tales, los helechos, y luego se desarrollan plantas con semillas desnudas, que son típicos de las coníferas, digamos, que son las gimnospermas. Ya está, hasta ahora más reciente, la evolución a las plantas con flores, frutos y semillas como las angiospermas. En general, las angiospermas son magníficas, comprenden un 90% del total de las plantas terrestres, muchas de ellas de gran importancia económica para la alimentación, agricultura, horticultura, medicamentos, recursos madereros, etc. Aproximadamente 450 familias pertenecen a esta división, 1.300 géneros y número de especies más de 25.000. Algunas particularidades de esta división, bueno, hay especies muy longevas como los olivos, la olea europea, con más de 2.000 años. Se encuentra también la flor más grande en esta división, que es la Rafflesia arnoldi, con más de 1 metro de diámetro, y también la flor más pequeña, especies del género Wolfia, que tienen menos de 1 milímetro de diámetro. Bueno, la división Maglófita se divide a su vez en las clases Maglópsidas y Liliópsidas, o también denominadas dicotiledóneas y monocotiledóneas. El cotiledón es un órgano que aporta nutrientes en la germinación de la semilla, y forma las primeras hojas de las plantas. Entonces, también la diferencia entre mono y dicotiledóneas puede estar representado en varios aspectos morfológicos de las plantas. Por un lado, el caso, por ejemplo, de la semilla de maíz, que es lo que se ve a mano izquierda. Tenemos la semilla de maíz, ¿cierto? Con una estructura que es la mayor, lo que se ve más grande ahí, es un solo cotileón, que es monocotileónea, y al lado tenemos una semilla de la bolsa pastor, que se llama, que es una planta anual, eh, eh, que es dicotiledónea, y ahí se aprecian los dos cotileones, digamos, y el embrión. También hay diferencias desde el punto de vista morfológico de las hojas. Las hojas de las monocotiledóneas tienen la nervadura, o esta línea que tiene las hojas paralelas, y son hojas generalmente largas. El caso típico son las hojas de maíz, que es lo que se ve en la figura de la letra C. Y al lado derecho está la fotografía de una hoja de manzano, que son dicotileones, que tienen la forma más reticulada. Y por último, se diferencia también por la forma
de las flores, más que nada por la ubicación y formulación de los pétalos y los sépalos. Los monocotiledóneas son una conformación en múltiplo de 3. Las flores, en cambio, las dicotiledóneas tienen una conformación de número de 5. Bueno, algo de fisiología de plantas. Y bueno, enfocándonos un poco a nuestro país, la clase Magnolopsida es la clase más importante desde el punto de vista de la cantidad de especies, tanto endémicas como introducidas, sentando casi 1.700 plantas endémicas, casi 600 plantas introducidas y un total de más de 4.000 plantas, especies de plantas, digamos, en general, como plantas vasculares presentes en la flora chilena. Las principales especies nativas arbóreas, digamos, son de esta clase: el pino, quillay, maitén, peumo, los notofagus, roble, aurico, son de esta clase. Así también alguna introducida: Rubinus de acacia, liquidámbar, plátano oriental, etc. Bueno, el objetivo general de este estudio es, por un lado, describir el estado de conservación de la clase Magnolopsida en Chile para comprender su estado y proponer algunas medidas para la conservación. Como objetivo específico, por un lado, caracterizar el número de especies clasificadas por categoría y región en nuestro país, ¿cierto?, para esta clase Magnolopsida. El objetivo número 2, caracterizar el número de especies según el criterio de clasificación de la IUCN. Y por último, describir a la especie seleccionada, que en mi caso yo elegí Anotophagus alessandri, es el ruil, que se encuentra en peligro y sus posibles medidas de conservación. Bueno, la clase, como ya lo vimos, la clase Magnolopsida pertenece a la división Magnolopsida, reino vegetal, reino plantae. El número y porcentaje de especies endémicas en categoría de conservación, según mi evaluación, para esta clase son 328 especies. De esas 328, 271 especies son endémicas, es decir, más del 82% son endémicas, están dentro de una categoría de conservación y pertenecen a esta clase. Un gráfico del número de especies según categoría vigente, según el 16º proceso de clasificación de especies, actualizado el año 2021, presenta una gráfica donde las principales regiones que presentan mayor cantidad de especies en categoría de conservación son las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo en menor medida, asociado presumiblemente a la actividad extractiva de recursos naturales que existe en esas regiones, ¿cierto?, la actividad minera. Y también llama la atención que en zonas insulares como la isla Juan Fernández existe una gran cantidad de especies en alguna categoría de conservación. Llama la atención que las principales categorías son las categorías en peligro para la zona norte y para la isla Juan Fernández en peligro raras, digamos, y en peligro crítico también. O sea, un tema no menor. Desde el punto de vista de número de especies según criterios de clasificación, ocurre algo similar en cuanto a la relevancia por región. Antofagasta, Atacama y Coquimbo son aquellas que presentan mayor cantidad de especies según criterio. Sin embargo, la isla Juan Fernández es la que presenta la sumatoria total con mayor cantidad de especies en alguna criterio de clasificación. Y siendo lo más relevante el criterio B, que es distribución geográfica reducida. Bueno, mi selección de la especie en categoría de conservación dentro de esta clase Magnolopsida es Notophagus alessandri, el ruil. Notophagus alessandri es una especie de orden Fagales, familia Fagácea, género
Protofagus pertenece al mismo género que los robles, los coihues, las lengas, uno de los géneros más importantes desde el punto de vista económico del país. La teoría de conservación vigente para esta especie es en peligro y rara, según el criterio de la vigente, digamos, el que parece establecido ahí, ¿cierto? La fuente de categoría es el primer proceso de clasificación de especies del año 2007, como referencia está el Decreto Supremo 151 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y se aplica a toda la distribución de la especie. ¿Por qué está en la categoría de peligro? Porque su población, su área de distribución y su área de ocupación ha disminuido de manera significativa, y porque su población se ve severamente fragmentada, con una disminución continua en la presencia de la especie en el área de ocupación, en un deterioro notorio de la calidad de su hábitat, y la disminución drástica de individuos maduros. Y también está clasificada como rara porque sus poblaciones ocupan un área bastante reducida, bastante pequeña, y si esta área restringida o este hábitat, digamos, no es común en la naturaleza. Una descripción de la especie, bueno, como he comentado, es bastante similar al roble raulí. Tiene las hojas muy parecidas al raulí, son pero un poco más adobadas, un poco más anchas. Es un árbol caduco que alcanza hasta los 30 metros de altura. Un tronco recto y cilíndrico con un diámetro de hasta 1 metro. Una corteza gris clara con manchas blanquecinas y grietas irregulares tanto a lo largo como transversalmente. El hábitat de la especie, bueno, forma pequeños bosquetes, generalmente asociado a terrenos húmedos, más sombríos, de la cordillera de la costa, muy asociado a lo que es el tipo forestal roble igual, o sea, la zona de la cordillera del Maule, de la cordillera de la costa del Maule. En sectores más húmedos puede asociarse con especies ya de zonas más templadas, como canelo, avellano, laurel, coihue, entre otros. Ya a mayor altitud se asocia con especies ya del bosque esclerófilo, peumo, quillay, buitre, boldo, entre otros. La distribución actual de la especie está restringido a una franja longitudinal de unos 100 kilómetros de largo, entre las provincias de Talca hasta Cauquenes, y en una altitud de los 100 hasta los 450, 500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, desde el año 1981 el área de ocupación ha sufrido una drástica disminución. Ya para esa época era bastante reducida, era de 8 kilómetros cuadrados de extensión. Sin embargo, ya para el año 2003, esta área se redujo a menos de 350 hectáreas. O sea, una pérdida de superficie del 60%. Las amenazas que presenta la especie, que ha llevado a generar estos fragmentos, digamos, o estas islas reducidas y confinadas a lo largo de esta franja de 100 kilómetros de extensión, básicamente en malas prácticas forestales, sin ningún tipo de manejo forestal sustentable, la sustitución por una agricultura de subsistencia, el pastoreo de animales domésticos mayores y menores, que ha debilitado y restringido, digamos, la posible regeneración de semillas de la especie, y la sustitución paulatina y sistemática de la superficie por la actividad forestal, por plantaciones principalmente de pino radiata. Algunas medidas para la preservación dentro de las que yo considero más relevantes o más importantes es lo que lleva adelante el Ministerio del Medio Ambiente, que son los planes de recuperación
conservación y gestión de especies, lo que se denomina planes recoge, ya desde el año 2010 con la promulgación de la ley 20.417, se crean estos planes recoge para aquellas especies que son clasificadas dentro de alguna categoría, ¿cierto? En los distintos procesos de clasificación de especies. Y donde se faculta al Ministerio de Medio Ambiente para ejercer algunos programas de investigación, de protección y de conservación de la biodiversidad. En el marco de estos planes, digamos, el año 2018 se promulga el Decreto Supremo número 42, el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del RUIL, del Nothofagus alexandri. Dentro de esta evaluación, de esta investigación y de este plan, se identifican 7 amenazas directas y principales que en orden decreciente son las siguientes. Por un lado están los incendios forestales como la principal amenaza para la continuidad de la especie. La colonización por especies forestales, principalmente por pino radiata. Los efectos del cambio climático, prácticas forestales inadecuadas, flora exótica, corta autorizada y la inclusión de ganado doméstico. Bueno, este plan se implementa con la participación de distintos actores, tanto públicos como privados, que tienen una relación con la especie en cuestión, digamos, ya sea por interés científico o por el uso del territorio en donde se encuentra la especie. Así participan entidades como Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, obras públicas, municipios, ONG, empresas forestales. Este plan tiene como primer objetivo controlar y mitigar las amenazas que afectan a la especie, ¿cierto? Al RUIL, como las ya descritas anteriormente, y realizar algunas acciones para la conservación de la especie, ya sea in situ, en el mismo lugar, o ex situ, fuera de ella. Y para esto el plan se circunscribe al territorio donde se encuentra su distribución natural. Lo que vimos una franja en la zona de la cordillera de la costa de la región del Maule, principalmente entre los ríos Maraquito y el río Curanilahue. Bueno, la meta de este plan es que en un periodo de 20 años se conserven estos fragmentos de la especie, mejorando de cierta forma las condiciones de hábitat que permitan una adecuada repoblamiento, regeneración de la especie, y que se recupere al menos el 50% de las áreas de bosque que han sido afectadas por incendios forestales, principalmente los incendios del año 2017. Unos indicadores de cumplimiento para las metas son porcentajes de fragmentos remanentes que se mantengan conservados, ¿cierto?, a través del tiempo. Recuperar esta zona quemada por los incendios forestales del año 2017. Un análisis crítico a este plan de recuperación de la especie. Por un lado, se hace necesario una adecuada planificación territorial que sea vinculante, que sea efectiva, ya que se ha determinado que gran parte de la actividad agrícola o el cambio de uso del suelo que ha sido derivado de la actividad humana, digamos, y que ha afectado al territorio en cierta forma también, ha causado la degradación de la especie. Y ha sido graficado como la principal causa de la degradación del RUIL en este caso. Otro análisis crítico, otro factor, digamos, relevante sobre estos planes de recuperación es que la especie en general presenta una baja representatividad en los sistemas de áreas silvestres protegidas del Estado, o sea que bajo protección oficial. De estas 350 hectáreas cuantificadas de la especie remanente, digamos, en estos fragmentos de sectores, se encuentra bajo poder del Estado solo el 6%, o sea, 20,5 hectáreas, que están confinados a una reserva natural, los Ruiles, en la cercanía de Cauquenes. Y el resto de la superficie, 328 hectáreas, casi el 95%, está confinado a dos tipos de propietarios. Por un lado, pequeños propietarios y por otro lado, las empresas forestales.
Y como tercer punto de análisis crítico es que los apoyos e incentivos para la protección de la especie son generalmente insuficientes. La suma de superficie bajo protección del Estado, por un lado, y bajo la empresa privada, entre comillas, empresa forestal, digamos, de importancia, como son Forestal Arauco o Forestal Mininco, representa el 66% de la superficie. En cierta forma, esta superficie está de alguna forma protegida, digamos, bajo distintos programas de protección y conservación, tanto del Estado, también de CONAF, como de las empresas forestales. Sin embargo, permanecen aún más de 100 hectáreas, 120 hectáreas, que están en manos de pequeños productores o pequeños propietarios, que muchas veces no tienen la capacidad técnica ni económica para mantener o preservar la especie. Como conclusiones del estudio, bueno, desde el punto de vista de la especie en categoría de conservación para la clase Manuliopsida, las regiones de Atacama, Antofagasta y la isla de Juan Fernández son las que presentan la mayor cantidad de especies amenazadas. Ya vimos que se concluye que algunas actividades fuertemente extractivas del norte de nuestro país, como la actividad minera y todas las actividades asociadas, transporte, población, afectan a las especies vegetales. Del mismo modo, en la isla de Juan Fernández, los cambios de uso de suelo, la deforestación y el sobrepastoreo también afectan y contribuyen a la degradación de las especies vegetales presentes en esta zona. Además, estos valores son coincidentes con el número de especies según criterios de clasificación, donde las regiones del norte grande, ¿cierto?, que son altamente afectadas por estas actividades de minería, son las que presentan los mayores valores de especies, al igual que la zona insular de la isla de Juan Fernández, que presenta un gran número de especies en criterios de distribución geográfica reducida. Y por último, respecto a lo que está ocurriendo con otros focos atravesando, con el ruido, los cambios de uso de suelo, la presión de actividades industriales como la actividad forestal, el mal uso de la actividad ganadera o sobrepastoreo ha fragmentado la población de esta especie y ha reducido su hábitat natural de manera dramática. Y se evidencia de no respaldar este plan de recuperación del que lleva adelante el Ministerio de Medio Ambiente, involucre a todos los interesados y afectados por esta situación que presenta la especie. Es posible que el ruil pase a engrosar la lista de especies extintas en un corto plazo. Bueno, conclusiones generales del estudio. La clase Manuliopsida es la que presenta la mayor cantidad de especies nativas y endémicas del país. Por lo tanto, es muy relevante desde el punto de vista de la especie en categoría de conservación, ya que también presenta la mayor cantidad de especies dentro de alguna categoría de acuerdo a los distintos procesos de clasificación de especies. Y además es relevante difundir y comprometer a diversos actores, tanto públicos como privados, ya sea academia, organizaciones civiles, empresas, en estos planes y programas de recuperación y conservación de especies, ya que constituye un valor sobre el patrimonio natural que debemos preservar para nuestras futuras generaciones. La referencia bibliográfica están ahí. Sería todo. Gracias.